Descubre la fascinante belleza de Perú, donde colosales fortalezas de piedra desafían al paso del tiempo y las cumbres bañadas por la luna susurran historias de imperios perdidos. Aquí se dice que los espíritus inquietos de los incas deambulan, guardando secretos enterrados en las entrañas de la Tierra Roja. ¿Estás listo para adentrarte en un mundo donde la historia y la leyenda se entrelazan? Únete a nosotros en este viaje fascinante mientras desvelamos los misterios, si te atreves. Huacachina. Hoy les voy a llevar a descubrir un tesoro escondido entre las dunas doradas del desierto costero. Huacachina, un oasis de ensueño ubicado cerca de la ciudad de Ica, a solo unas horas al sur de Lima. Pero no se dejen engañar por su belleza serena, porque detrás de este refugio, rodeado de palmeras y colosales dunas de arena, se esconde una historia cargada de misticismo y leyenda. Imaginemos por un momento cómo era este lugar en tiempos antiguos. Huacachina no siempre fue solo un tranquilo lago, sino el corazón palpitante de una aldea próspera. Los habitantes creían que el oasis era un regalo divino de Intayuc, el dios todopoderoso del desierto, un ser colosal cuyos ojos resplandecían como el sol poniente y cuyo cuerpo era tan brillante como la misma arena que cubría el vasto desierto. Intayuc no solo era venerado como protector, sino también como el guardián del equilibrio entre la vida y la implacable naturaleza del desierto. Cada año, los aldeanos se reunían a orillas del lago para ofrecer tributos al dios, frutos, granos y tesoros, con la esperanza de mantener su favor y asegurar la bendición del agua en esta árida tierra. Así, el oasis floreció por generaciones, y la vida en Huacachina transcurrió en paz y abundancia. Pero esta armonía sería puesta a prueba por un hombre ambicioso y cruel, un señor de la guerra, decidido a apoderarse del oasis para su propio imperio. Con mano dura y codicia, el tirano ordenó que el agua del lago fuera drenada para regar las tierras de su vasto dominio. Con sus soldados, comenzó a construir canales que arrancaban la vida de las aguas, mientras los aldeanos, impotentes, solo podían mirar. Las súplicas de los pobres habitantes fueron en vano, y poco a poco el oasis comenzó a desvanecerse, como si el desierto reclamara lo que le pertenecía. ¿Sería el fin de Huacachina? Fue entonces cuando los aldeanos, desesperados, recurrieron a su último recurso, su dios. En la noche de luna llena, se reunieron a la orilla del lago, orando con fervor. Sus voces se elevaron al cielo, llevadas por el viento del desierto, mientras ofrecían sus más preciados tesoros al agua como símbolo de su devoción. El agua brilló bajo la luna, pero por un momento todo fue silencio. Muchos comenzaron a perder la esperanza. Pero entonces, algo extraordinario ocurrió. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomar sobre las dunas, el viento empezó a soplar. Lo que comenzó como una suave brisa se transformó en un feroz torbellino de arena. La tierra tembló y las dunas se elevaron, como si cobraran vida propia. Los aldeanos miraron aterrados y maravillados mientras, de la arena, emergía la gigantesca figura de Intayuc. Sus ojos brillaban con una furia justa, y su presencia era tan imponente como el mismo desierto. Con un gesto, el dios desató la furia del desierto sobre el ejército invasor. Una ola de arena avanzó, engullendo a los soldados y borrando sus huellas de la faz de la tierra. El señor de la guerra,
junto con su imperio, fueron tragados por las dunas, desapareciendo para siempre. Cuando la tormenta pasó, el lago seguía intacto, sereno como un espejo. La voz profunda de Intayuk resonó en el aire. Esta tierra es sagrada, protégela, y ella te protegerá. Los aldeanos, con el corazón lleno de gratitud y asombro, prometieron honrar siempre esa advertencia. Construyeron altares alrededor del lago y transmitieron de generación en generación la historia de cómo el dios del desierto salvó a Huacachina de la destrucción. Hoy, Huacachina sigue siendo un refugio de belleza natural y leyenda. Es un lugar donde la aventura y la serenidad se encuentran. Un oasis en medio de la vastedad del desierto que guarda los secretos de un pasado antiguo y místico. Así que, mientras disfrutan de este paisaje único, recuerden, aquí, entre las dunas, la magia del desierto nunca se ha ido. Máncora. En la soleada costa norte de Perú se encuentra Máncora, un paraíso de arenas blancas y aguas turquesas que parece salido de un sueño hecho realidad. Este destino cautivador, famoso por su sol inagotable, sus olas que invitan a la aventura y su cultura vibrante, ha sido durante años un refugio para los viajeros, que buscan tanto la emoción como la tranquilidad. Pero, bajo su superficie animada, Máncora guarda secretos y relatos que susurran de una conexión más profunda con lo místico y lo ancestral. Los lugareños cuentan que hay un fenómeno que ocurre en las tranquilas tardes, cuando las multitudes se retiran a descansar. Mientras el sol proyecta largas sombras sobre la playa, a veces se pueden escuchar suaves melodías flotando en el aire, provenientes de las olas. Estos cantos misteriosos parecen surgir de la nada, llevando consigo una belleza profunda y melancólica que atrapa a quienes los escuchan. Algunos dicen que son las canciones de los espíritus del océano, guardianes de los misterios del mar profundo, llamando a las almas perdidas a regresar a su hogar. Otros creen que son ecos de los antiguos navegantes, cuyas historias son transportadas por el viento. Máncora no solo es un lugar de misterio, sino también un campo de aventuras. Sus cálidas olas ofrecen un paraíso para los surfistas de clase mundial, mientras que su costa apartada, que se extiende desde South Beach hasta Órganos, proporciona rincones tranquilos perfectos para la exploración. En ciertas épocas del año, los delfines saltan alegremente sobre las aguas y las ballenas se deslizan silenciosas a lo largo de la orilla. Gigantes gentiles, cuya presencia parece un regalo de lo desconocido. El mar, vasto e indescifrable, parece esconder más de lo que revela, con profundidades que guardan secretos tan profundos que escapan a la comprensión humana.
Sin embargo, el verdadero enigma de esta región no se encuentra en el océano, sino en los valles desérticos más hacia el interior. Ocultos entre estos paisajes áridos se encuentran las líneas de Nazca, colosales geoglifos trazados en la tierra hace miles de años. Estas figuras, que representan animales, plantas y formas geométricas, han desconcertado durante siglos a arqueólogos y científicos. ¿Quién las creó y con qué propósito? Las líneas parecen vibrar con una energía que desafía el tiempo, una conexión con algo antiguo e invisible. Una leyenda, transmitida de generación en generación, habla de los creador del cielo, seres celestiales que, según la tradición, descendieron a los valles de Palpa en tiempos remotos. Según el relato, estos seres enseñaron a los habitantes primitivos a comunicarse con las estrellas, grabando vastos símbolos en la tierra como mensajes al cielo. Los pueblos trabajaron incansablemente bajo la guía de los creadores del cielo, trazando las líneas no solo como arte, sino como un mapa para guiar a los espíritus de los difuntos. Cuando los creadores del cielo finalmente regresaron a las estrellas, dejaron las líneas como un puente entre lo terrenal y lo divino. Al caer la noche sobre el desierto, las líneas de Nazca adquieren una belleza inquietante. Los lugareños hablan de un tenue resplandor que emana de las marcas bajo la luz de la luna, como si los antiguos grabados cobraran vida después de anochecer. Los viajeros que se acercan a menudo reportan una sensación extraña de estar siendo observados, y algunos aseguran haber visto figuras sombrías deslizándose silenciosamente a lo largo de las líneas, figuras que desaparecen tan repentinamente como aparecen. ¿Serán estos los espíritus de los creadores originales aún atentos a su obra, o los propios creadores del cielo regresando a su lienzo terrenal? Líneas de Nazca. En medio de los áridos desiertos de Perú se encuentra uno de los enigmas más fascinantes y desconcertantes del mundo: las enigmáticas líneas de Nazca. Estas enormes figuras, talladas en la tierra hace más de 2000 años, muestran extraños animales, formas geométricas y caminos interminables que se extienden a lo largo de las llanuras desérticas. A pesar de los siglos que han pasado, siguen siendo un misterio que desafía a los académicos y fascina a los viajeros. La antigua civilización Nazca, que dejó estas huellas en la tierra, ha legado un legado que continúa desconcertando a quienes intentan descifrar su verdadero significado. Sin embargo, los susurros de los lugareños hablan de algo mucho más sombrío: rituales realizados bajo lunas rojas como sangre, donde sacerdotes antiguos trazaban estas líneas como ofrendas a seres provenientes de reinos más allá de la comprensión humana. El verdadero propósito de las líneas de Nazca
ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos sostienen que eran marcas celestiales, alineadas con las estrellas para guiar a los espíritus hacia el más allá. Otros afirman que eran caminos para peregrinaciones sagradas, conectando lo terrenal con lo divino. Sin embargo, también existen quienes sugieren un origen mucho más siniestro, que las líneas no eran mensajes para los dioses, sino para entidades temidas incluso por los propios dioses. En la implacable sequedad del desierto, donde el tiempo parece haberse detenido, las líneas permanecen inalteradas, como si estuvieran protegidas por una fuerza invisible que garantiza que sus secretos nunca sean borrados. Para ver las líneas de Nazca en toda su magnitud y escalofriante grandeza, es necesario elevarse al cielo. Un vuelo sobre el desierto revela los diseños en su totalidad: un mono con la cola rizada, una araña en postura expectante, un ave en pleno vuelo y líneas que se extienden hasta el horizonte. Para los más cautelosos, una torre de observación a lo largo de la carretera panamericana ofrece una vista cercana de las figuras. Sin embargo, incluso en este punto, muchos visitantes reportan una sensación inquietante, como si ojos invisibles los estuvieran observando desde las sombras, siguiéndolos en cada paso. Entre las historias transmitidas de generación en generación, hay una que sobresale: la leyenda de un hombre llamado Kael, un guerrero que desafió las fuerzas detrás de las líneas. Según la leyenda, hace siglos, la civilización nazca cayó bajo el control de entidades oscuras que exigían tributos a través de rituales sangrientos. Los sacerdotes trazaron las líneas en el desierto, que servían como caminos para que estos seres cruzaran al mundo mortal. La tierra se llenó de maldición, los cultivos se marchitaron bajo un cielo opresivo, y la gente vivió en constante temor de lo que pudiera emerger de la vasta nada del desierto. Kael, un joven cazador sin vínculo alguno con los sacerdotes, fue testigo de cómo su familia sucumbió a la hambruna y al miedo que asolaba su aldea. Cuando su hermana pequeña fue elegida como sacrificio durante un ritual, Kael no pudo quedarse de brazos cruzados. En la noche de una luna roja, se adentró en el desierto armado únicamente con una daga de obsidiana y una determinación ardiente. Mientras los sacerdotes comenzaban sus cánticos, las líneas bajo sus pies brillaban débilmente, como si el mismo desierto estuviera cobrando vida. Kael interrumpió el ritual, abriéndose paso a golpes entre los sacerdotes reunidos. Destruyó los artefactos ceremoniales y hundió su cuchillo en el altar central, donde, según la leyenda, la conexión entre los mundos era más fuerte. El desierto rugió con furia, los vientos aullaron, las arenas se desplazaron violentamente como si una fuerza invisible intentara devorarlo. Pero Kael se mantuvo firme, gritando una oración a los dioses de sus ancestros. Al amanecer, las líneas resplandecientes se apagaron, y la presencia que había oscurecido la tierra se retiró. Kael, agotado pero triunfante, desapareció en el desierto, y su destino quedó envuelto en misterio. Aunque su nombre se desvaneció con el paso del tiempo, los lugareños creen que la resistencia de Kael dejó una huella duradera. Las líneas de Nazca, que alguna vez fueron herramientas de oscuridad, ahora se erigen como guardianes silenciosos, marcas que, aunque misteriosas, parecen contener las fuerzas que una vez amenazaron la tierra.
Puno. A una altitud de 3.800 metros, Puno se alza como un mirador privilegiado, ofreciendo vistas impresionantes del legendario lago Titicaca y sus islas encantadas. Entre ellas, las mundialmente famosas Islas Flotantes de los Suros son una maravilla de la ingeniería humana y la belleza atemporal. Estas más de 85 islas, construidas completamente con cañas de totora, flotan serenamente sobre las aguas azules del lago, invitando a los viajeros a sumergirse en un mundo donde el romance y el misterio se entrelazan. Los botes salen del muelle cada 40 minutos, llevando a los aventureros que desean adentrarse en estos pequeños y flotantes paraísos. Pero Puno no es solo una puerta de entrada, es un tapiz vivo de la cultura andina. La ciudad vibra con la herencia de los pueblos aymara y quechua, cuyas tradiciones se funden con la vida moderna. Por las calles bulliciosas, mujeres vestidas con faldas coloridas y chalecos tejidos a mano llenan de colores brillantes el paisaje urbano. Sus risas, cálidas y contagiosas, resuenan como el eco de un pueblo profundamente conectado con su tierra y sus ancestrales costumbres. El mercado a orillas del lago es un tesoro de souvenirs únicos, con productos artesanales que ofrecen precios secretos, un regalo escondido en contraste con los puestos más comerciales de Cusco o Lima. Cuando el sol se pone, el lago Titicaca se convierte en un sueño hecho realidad. Su superficie cristalina brilla con tonos dorados y ámbar, reflejando las islas que flotan y las siluetas de las montañas lejanas. Es en esta hora mágica, cuando el tiempo parece detenerse, que Puno revela su secreto más fascinante, la leyenda del portador de la luz misteriosa. La historia habla de un hombre que solo aparece al atardecer, cuya presencia es efímera y elusiva. Conocido como Inti Cantati o el portador de la luz del sol, se dice que vaga por las orillas del lago Titicaca cuando los rayos dorados del ocaso tocan las aguas. Según la leyenda, Inti Cantati no es completamente humano ni espíritu, sino un guardián del lago, un ser encargado de velar por las energías sagradas que habitan en sus aguas. La historia comienza siglos atrás, en un pequeño pueblo cerca de Puno, donde las aguas del lago eran veneradas como divinas. Los habitantes del lugar notaron que cada atardecer, cuando el sol se sumergía en el horizonte, una figura radiante caminaba por la orilla. Sus pasos no dejaban huella en la arena, y su rostro siempre estaba oculto por el resplandor dorado que lo envolvía. Intrigados pero cautelosos, los aldeanos mantenían su distancia, hasta que una tarde, una joven llamada Ilia se acercó demasiado. Ilia buscaba a su alpaca perdida cuando tropezó con la figura luminosa. En lugar de huir, la joven gritó pidiendo ayuda. El hombre se giró, sus rasgos ocultos por la intensidad de la luz, y señalizó en silencio hacia el agua. Allí, reflejada en el lago, Ilia vio su alpaca, sana y salva. Al volverse para agradecerle, él había desaparecido, dejando solo un tenue calor en el aire. Los aldeanos quedaron asombrados cuando Ilia les contó su historia. Desde ese día, Inti Cantati fue considerado un protector, un símbolo de esperanza y renovación. Se dice que quienes tienen la suerte de verlo reciben claridad en el corazón y la mente, un regalo que los acompaña a lo largo de las pruebas de la vida.
Iquitos. En lo profundo de la selva amazónica del norte de Perú se encuentra Iquitos, una ciudad única, abrazada por las aguas serpenteantes del majestuoso río Amazonas. Esta ciudad remota solo puede ser alcanzada por barco o avión, lo que ha permitido que conserve no solo su impresionante belleza natural, sino también una conexión profunda con los mitos y misterios de la jungla. En Iquitos, la vida fluye al ritmo apacible del río. Pero bajo esta serenidad subyace una antigua leyenda que ha hecho que los lugareños respeten y teman las aguas, la leyenda de Yacuruna, el señor del río. Durante el día, Iquitos es un lugar vibrante de vida. Las casas de madera, elevadas sobre pilotes, se reflejan en el agua, creando un paisaje cautivador. El bullicioso mercado flotante de Bellavista Nanay está lleno de risas, colores y el constante murmullo del comercio. Pero cuando el sol comienza a ponerse y las sombras se alargan sobre las orillas, el ambiente cambia. El río oscurece, los sonidos de la selva se intensifican y los habitantes se encierran en sus casas, susurrando advertencias sobre los peligros del agua en la noche. La leyenda de Yacuruna es tan antigua como la misma Amazonía. Según la tradición, los Yacuruna, los hombres del agua, son espíritus cambiantes que habitan en las profundidades del río. Se dice que son tan hermosos como aterradores, capaces de tomar forma humana para atraer a sus víctimas desprevenidas. El más temido de todos es su líder, un ser que gobierna desde una ciudad sumergida, hecha de cristales brillantes, oculta en los abismos de la selva. Cuenta la leyenda que hace muchos años, una joven llamada Amara vivía en una aldea cerca de lo que hoy es Iquitos. Amara era conocida por su belleza, su risa que iluminaba la mañana y su voz melodiosa, tan dulce como el canto de los pájaros de la selva. Amaba el río y pasaba sus días junto a sus aguas, cantando para su corriente tranquila. Pero los aldeanos siempre le advertían: no te quedes cerca del río al anochecer, pues los Yacuruna oirán tu voz y vendrán por ti. Una tarde fatídica, Amara se quedó junto al agua, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Hipnotizada por el brillo plateado de la superficie, comenzó a cantar suavemente. El aire se quedó en silencio, y la selva pareció callar, como si estuviera escuchando. Entonces, del agua emergió un hombre. Sus ojos brillaban débilmente, como el reflejo de la luna, y su voz era profunda, resonante, como el propio río. Le habló. Sus palabras tejían promesas de amor y felicidad eterna bajo las aguas. Hipnotizada, Amara lo siguió al río, desapareciendo en sus profundidades. Cuando los aldeanos descubrieron su desaparición, comenzaron a buscarla sin cesar, pero nunca encontraron rastro alguno. Durante días, el río pareció lamentar su ausencia, su superficie extrañamente calmada. Algunos afirmaban escuchar su voz en la oscuridad de la noche, cantando la misma melodía que la había atraído hacia el abrazo mortal de los Yacuruna. Otros decían haber visto una figura que se parecía a Amara caminando por la orilla del río bajo la luz de la luna. Sus movimientos eran suaves y extraños, como si ya no fuera completamente humana. Esta es solo una de las muchas historias que dan vida a las aguas de Iquitos, donde la frontera entre la realidad y lo sobrenatural es tan difusa como las aguas del Amazonas mismo. La leyenda de Yacuruna sigue viva, recordando a todos el poder misterioso y ancestral que yace bajo la superficie de este río eterno.
Lima. La vibrante capital de Perú, una ciudad que se despliega a lo largo de la costa del Pacífico y te envuelve con su fascinación interminable. Con casi 9 millones de habitantes, Lima es un testimonio vivo de la fusión perfecta entre las antiguas tradiciones, la grandeza colonial y la energía moderna. Fundada en 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro, Lima ha crecido hasta convertirse en una metrópolis extensa, donde el tiempo parece fundirse, mezclando el pasado y el presente en un ritmo cautivador que te atrapa desde el primer momento. Aquí, el encanto histórico de las iglesias y monasterios coloniales se alza junto a modernos rascacielos y una vida nocturna que nunca duerme. La ciudad late con energía. Sus barrios vibrantes se llenan del aroma del marisco fresco, del sonido de la música que se escapa de los bares animados y de la huella de la historia que se queda impregnada en sus calles. Lima es un lugar donde lo antiguo baila al compás de lo nuevo, creando una atmósfera única que hechiza a cada visitante que llega. A orillas del Océano Pacífico, Lima tiene una conexión profunda con el mar que define su espíritu. Los acantilados de Miraflores se alzan dramáticamente sobre el océano, ofreciendo vistas impresionantes del horizonte, mientras las calles bulliciosas de abajo conducen a mercados llenos de los colores y aromas vibrantes de la gastronomía peruana. Hacer un recorrido gastronómico en Lima significa deleitarse con el ceviche, el plato emblemático del país, una explosión de sabores que captura la esencia de la abundancia del Pacífico con lima ácida, ají picante y lo más fresco del mar. En Lima, la comida no es solo una comida, es un arte, una celebración de la vida y una ventana al alma de la ciudad. Pero más allá de su modernidad, Lima guarda un secreto legendario que ha susurrado en sus calles durante siglos. La historia de Amaru, la serpiente mítica que alguna vez protegió estas tierras. Según la leyenda, Amaru no es una criatura común. Se dice que es una serpiente alada con escamas brillantes, que habita debajo del océano y de la tierra, emergiendo solo en tiempos de gran necesidad. Conectando el cielo, la tierra y el inframundo, Amaru es tanto un guardián como una fuerza de equilibrio, venerada por los pueblos antiguos que habitaban la costa peruana. La historia cuenta que, en tiempos remotos, la tierra fue azotada por una sequía implacable y la gente de lo que hoy es Lima oraba desesperadamente por la salvación. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras los acantilados de Miraflores, las aguas del Pacífico comenzaron a agitarse. Desde las profundidades emergió Amaru, con sus alas doradas brillando en la luz tenue del atardecer y su enorme cuerpo serpenteando a lo largo de la costa. Con un solo rugido, la serpiente invocó la lluvia del cielo, calmando la tierra sedienta y restaurando la vida en la región. Los habitantes, desbordados de gratitud, comenzaron a dejar ofrendas de flores y comida cerca de los acantilados, creyendo que la presencia de Amaru aseguraba el equilibrio de la naturaleza. Lima no es solo una ciudad moderna y bulliciosa, sino también un lugar donde las leyendas cobran vida y la historia te abraza en cada rincón.
Valle Sagrado. Escondido en lo profundo de los majestuosos pliegues de los Andes, cerca de Cusco y la legendaria Machu Picchu, se encuentra el Valle Sagrado de los Incas, un paraíso de belleza impresionante y una atracción que cautiva el alma. Este valle, tan apreciado por los antiguos incas por su geografía mística y clima único, parece existir fuera del tiempo, como si el aire mismo llevara consigo los susurros de un mundo ancestral, con la niebla abrazando las cumbres más altas y el silencio envolviendo las ruinas desgastadas por el tiempo. El Valle Sagrado emana una energía tranquila que toca el corazón de todos quienes lo visitan. El terreno accidentado del valle, sus terrazas que caen en cascada y sus vibrantes pueblos cuentan una historia de resistencia y astucia. Las ruinas de Pisac, Chinchero y Ollantaytambo se alzan como centinelas de piedra, portadoras del peso de los siglos. Pero tras la belleza imponente de este paisaje se esconde una leyenda de conflictos divinos, una batalla entre los dioses que dio forma a los acantilados escarpados, las gargantas profundas y las fértiles terrazas que vemos hoy. Mucho antes de la llegada de los incas, el Valle Sagrado era considerado el hogar de poderosas deidades, entre ellas Pachamama, la diosa de la tierra, que nutría el suelo con su inmensa fuerza, y Inti, el dios del sol, quien lo bendecía con la cálida luz de la vida. Juntos, crearon un paraíso exuberante donde los ríos fluían libres, los cultivos florecían y el aire vibraba en armonía. Pero la esplendorosa belleza del valle despertó la envidia de otros dioses. Apu Illapa, el dios de las tormentas y los rayos, anhelaba apoderarse de los ríos. Mamacocha, la diosa del agua, deseaba gobernar las corrientes. Y en las sombras, Supai, el dios del inframundo, ansiaba envolver el valle en oscuridad eterna. Las pasiones de los dioses explotaron en una feroz batalla, y Illapa desató rayos de furia, partiendo las montañas y tallando acantilados en la tierra. Mamacocha desbordó los ríos, formando profundas gargantas mientras sus aguas arrasaban el valle. Supai provocó deslizamientos de tierra para sepultar los campos, intentando reclamar el valle como su reino. Desesperada por proteger su creación, Pachamama emergió con las propias montañas, formando picos imponentes para defender su tierra. Inti, llameante de ira, abrazó la tierra, creando laderas áridas para alejar a sus rivales. Durante días, el valle tembló bajo el choque de estos poderes divinos, su paisaje transformándose con cada impacto. Finalmente, Pachamama e Inti lograron una frágil tregua, prometiendo compartir el valle y expulsar a los demás. Illapa se retiró a las cumbres más altas, dejando su presencia en las tormentas que todavía azotan los Andes. Mamacocha calmó sus aguas, dejando que el río Urubamba fluya suavemente por el valle. Supai se deslizó de vuelta al inframundo, aunque su sombra permanece en el inquietante silencio de las profundas gargantas. Las cicatrices de esta batalla divina siguen presentes en el paisaje del Valle Sagrado. Sus terrazas, que caen en cascada como escalones hacia los cielos, se dicen que son obra de Pachamama, protegiendo a los habitantes que dependen de la tierra. Los acantilados escarpados y las laderas empinadas reflejan la furia de Illapa, mientras que la calma del río refleja la gracia perdurable de Mamacocha. Incluso hoy en día, los lugareños ofrecen hojas de coca y chicha a Pachamama, agradeciendo su protección y buscando su bendición para los cultivos y hogares. Para quienes recorren el Valle Sagrado,
el aire se siente cargado con los ecos de esta antigua lucha. La niebla que se aferra a las cumbres es considerada el aliento de Pachamama, guardiana de su tierra sagrada. El calor del sol sobre las terrazas es una bendición de Inti, mientras que los vientos repentinos o los sonidos inexplicables en las gargantas se cree que son la presencia persistente de Supai. Este es un lugar donde lo divino y lo terrenal se encuentran, y la historia y la leyenda se entrelazan en cada paso. Cañón del Colca. Con más de 70 kilómetros de extensión, este cañón no solo es el segundo más profundo del mundo, sino también una tierra llena de leyendas, donde los susurros de espíritus antiguos se mezclan con los gritos de los cóndores que sobrevuelan sus abismos vertiginosos. Aquí, las fuerzas indomables de la naturaleza y las ricas tradiciones de la cultura andina se fusionan perfectamente, creando una atmósfera de reverencia y al mismo tiempo de inquietud. La grandeza del cañón es igualada solo por su historia, grabada en sus laderas escalonadas y en las ruinas dispersas que adornan su territorio. Estas terrazas agrícolas, construidas por los pueblos Coyagua y Cabana hace siglos, descienden por las paredes del cañón como escalones hacia el cielo, demostrando la ingenio y resistencia de las civilizaciones andinas ancestrales. Entre estas terrazas se encuentran vestigios de antiguos pueblos y sitios ceremoniales, cuyas piedras han sido pulidas por el tiempo, pero que aún se mantienen en pie como testigos mudos de una época pasada. Sin embargo, se dice que estas tierras están malditas por los espíritus de aquellos que trabajaron y perecieron aquí, cuyas almas quedan atadas eternamente a esta tierra sagrada. Las leyendas locales añaden una capa aún más inquietante a la ya misteriosa presencia del cañón. Se cree que el Cañón del Colca es hogar de Supai, el dios andino del inframundo. A diferencia de los dioses tradicionales de la muerte, Supai es un tramposo y recolector de almas, quien, se dice, vaga por las profundidades del cañón bajo el manto de la oscuridad. Según la leyenda, Supai recoge las almas de aquellos que perdieron la vida en el terreno traicionero del cañón. Viajeros que cayeron desde los acantilados, campesinos devorados por deslizamientos de tierra e incluso pueblos enteros arrasados por inundaciones. Estos espíritus, aseguran los lugareños, son escondidos por Supai en cavernas secretas y sus voces resuenan débilmente a través del cañón, clamando por su liberación. Una de las historias más conocidas habla de un grupo de mineros que se adentraron en el cañón siglos atrás en busca de oro. Encontraron una grieta estrecha que los llevó a una caverna oculta llena de tesoros brillantes. Ignorando las advertencias de los aldeanos, comenzaron a tomar todo lo que podían cargar. Al salir de la cueva, la tierra comenzó a temblar violentamente, y los mineros fueron tragados por un gigantesco deslizamiento de tierra. Se dice que Supai los maldijo por su codicia,
atrapando sus almas dentro de la cueva repleta de tesoros. Hasta el día de hoy, los excursionistas que pasan cerca de esa zona aseguran escuchar débiles llantos y el sonido de picos golpeando las rocas, provenientes del interior de la tierra. Los peligros naturales del cañón también han dejado una estela de historias trágicas. Los viajeros que se aventuran por sus senderos rocosos y acantilados, empinados, a menudo hablan de una presencia palpable, como si ojos invisibles los estuvieran observando. Las historias de excursionistas que resbalan y caen a la muerte o que son atrapados por desprendimientos de rocas no son raras, y sus desgracias se atribuyen a la intervención de Supai. Sin embargo, se dice que no todas las acciones de Supai son crueles. Algunos creen que él actúa como un guardián, castigando a aquellos que faltan al respeto a la tierra sagrada, mientras protege a aquellos que se acercan con humildad. En medio de esta atmósfera sobrecogedora, los cóndores andinos se erigen como símbolo tanto de la vida como de la muerte, deslizándose sin esfuerzo sobre las corrientes térmicas, elevándose por encima del cañón. La tradición local sostiene que estos majestuosos aves son mensajeros del mundo espiritual, encargados de llevar las almas de los difuntos hacia los cielos. Sus sombras se proyectan sobre las paredes del cañón, recordándonos lo delgada que es la línea entre los vivos y los muertos en este lugar místico. El viaje al cañón del Colca a menudo comienza en el pintoresco pueblo de Chibai, una puerta de entrada donde la modernidad y la tradición se encuentran. Desde aquí, los visitantes pueden emprender caminatas por el borde del cañón, atravesando estrechos barrancos y valles profundos. En las noches tranquilas de Chibai, los vientos que soplan por el cañón traen consigo extrañas llamadas distantes, ecos fantasmales que los lugareños dicen son las voces de las almas ocultas de Supai, ansiosas por ser liberadas.